Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor con ustedes, pero lamento que no hayamos podido comenzar este domingo con las reuniones presenciales. Bueno, está en las manos de Dios, no estábamos listos para hacerlo, pero retrocedió toda la región metropolitana al segundo paso, entonces no podemos tener las reuniones presenciales. Falta, yo diría, una semana y media para Navidad. Y el título del sermón de hoy día es Navidad sin Cristo. Eso no es Navidad. Y el texto se encuentra en Juan capítulo 7, versículos 6 al 9, donde la palabra del Señor dice: Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de poder llamarlo Señor. Damos gracias por su misericordia, damos gracias por la salvación en Cristo Jesús. Y Padre Santo, agradecemos el haber sido hechos hijos suyos a través del sacrificio de Cristo. Le pido que esta predicación toque el corazón de cada uno de los que va a escuchar, que los cristianos salgamos fortalecidos y aquellos que aún no conocen a Cristo, a través de este mensaje puedan llegar a entregar sus vidas a Él. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. En realidad estamos viviendo tiempos bastante inciertos. Todos ustedes, así como yo, escuchamos muchas cosas, tanto en la televisión como por internet. Sin embargo, siempre como cristianos debemos entender que hay una roca sólida en la cual podemos apoyarnos con seguridad y sabiendo que esa roca es inamovible, que esa roca es Jesucristo, Dios el Hijo, que su sí es sí y su no es no. En Él no hay ambigüedades y la palabra, la Biblia, nos muestra justamente que eso es así. Estamos viviendo tiempos muy inciertos. Muchas cosas se escuchan por la televisión, por internet, y en realidad nadie sabe para dónde va el barco. Pero aún así, diciembre es una fecha en que todos van de aquí para allá afanados en comprar. Y eso es algo que pasa todos los años, a pesar de que este año es un año muy diferente a todos los años que hemos vivido. Ahora, la Biblia nos habla
del por qué sucede esto. Si ustedes buscan Proverbios 11, versículo 14, se darán cuenta. En este versículo se dice, donde no hay dirección, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esa es la razón por qué las personas están haciendo lo que no saben. Esa es la razón por qué las personas van de aquí para allá. Esa es la razón de la incertidumbre, porque no hay dirección. No hay dirección en los gobiernos, no hay dirección en ninguna autoridad. Todos nos hemos quejado de las autoridades. Si vemos hacia el futuro, no vemos cuál podría ser la solución, porque en el amplio espectro político todos son iguales, todos son iguales. ¿Dónde está la solución? La solución justamente está en Cristo, en quién es el motivo de la Navidad. Casi todo está listo. El dinero ha empezado a circular, ¿no es cierto? Las tiendas, por mucho que se diga que no vaya la gente, igual se llenan. Ya se está sacando el segundo 10%. La gente se dice que es porque la gente tiene necesidad. Pero ¿cuánta de esa gente que va a sacar ese 10% no lo va a gastar en cosas superfluas, en cosas que realmente no se necesitan urgentemente? Y eso que hemos vuelto a esa fase 2. Ahora, cuando no existía el COVID, esta era la fecha en que todo estaba repleto. El mall, los supermercados, May, todos los lugares donde se va a comprar era un mar humano, ¿ya? Y como les decía, falta una semana y media para que se celebre Navidad. Y el problema de todo esto es que a quien se celebra o quién es el motivo de la natividad, quién es el motivo de la Navidad, no está presente en muchos hogares, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Se han hecho los planes, muchas mamás ya tienen el menú preparado, los regalos sin duda ya están comprados y solamente esperamos, ¿no es cierto?, que podamos celebrar como quisiéramos. Se nos ha dicho que el 21 de diciembre nos dirán qué tenemos que hacer. Qué ridiculez más grande. Que nos tengan que decir cómo actuar. Celebrar la Navidad sin entender lo que significa no es celebrar la Navidad. Solo se reduce todo a una fiesta familiar, a un intercambio de regalos, a una oportunidad de comer aquello que acostumbramos o que forma parte de la tradición de nuestro país. Por lo tanto, una Navidad sin Cristo es como cualquier fiesta, como el 18 de septiembre o cualquier otra fiesta que celebramos. Y esto me hace pensar en un momento cuando Herodes escuchó hablar de que había nacido el rey de Israel. ¿Ya? Fueron a preguntarle, ¿y dónde nació? Dice la Biblia que su semblante decayó. Y no solamente decayó el semblante de Herodes, sino que el de todo Jerusalén. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Ya? Imagínense. Y eso es lo que pasa hoy día también. Jesús incomoda a las personas. Jesús incomoda a aquellos que no quieren adorarlo. Y esa es la razón por qué se celebra la Navidad sin Cristo. Y Jesús solo recibe oposición por parte de aquellas personas. Es muy probable que este no haya sido el punto que quería tocar Mateo cuando narra esta historia, pero es imposible evadir este punto cuando uno ve cómo transcurre la historia que está contando Mateo. Si recuerdan, en esta historia hay dos tipos de personas que no quieren adorar a Jesús, al Mesías. ¿Ya? El primer tipo
son aquellas personas que simplemente no hacen nada en relación a Jesucristo. Jesucristo no es alguien en sus vidas, no es alguien en quien piensan constantemente. Y ese grupo, fíjese, está representado por los principales sacerdotes y los escribas. En Mateo capítulo 2, versículo 4, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y saben, ellos le dijeron. Y nada más, eso fue todo. Él preguntó y le dijeron dónde iba a nacer. Pero ese silencio de los principales sacerdotes, ese silencio de los escribas, en otras palabras, la inactividad de estos líderes llega a sobrecoger. Porque no era cualquier evento el que se estaba produciendo. La magnitud de lo que sucedía cambiaría la historia del mundo. En el versículo 3 dice, ¿se acuerdan? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. En otras palabras, el rumor de que alguien pensaba que el Mesías había nacido se estaba esparciendo. Pero la inactividad por parte de los sacerdotes era asombrosa. ¿Por qué no fueron con los magos? ¿Se acuerdan que fueron los magos donde Herodes y le dijeron, hemos escuchado, hemos visto la estrella? ¿Dónde nació el rey de los judíos? Herodes se turbó y llama a los principales, a los escribas y le dicen ellos, bueno, dicen las escrituras que en Belén, Efrata, ahí van a nacer. Pero ¿por qué no acompañaron a los magos? No tenían ningún interés en Cristo. Ellos no querían adorar al Dios verdadero. El segundo tipo de personas que no quieren adorar a Jesús son aquellos a quienes para quienes Jesús es una amenaza. No quieren adorarlo porque son amenazados por la persona de Cristo. Este es el caso de Herodes. Él teme a Cristo, pero él finge, pretende, miente y luego comete asesinato en masa para librarse de Jesús. Hoy vemos esa misma oposición. Gente que está contra Cristo. Y no solamente contra Cristo, sino también contra quienes adoramos al Señor, quienes queremos seguir lo que nos dice Él a través de su palabra, quienes queremos realmente vivir de acuerdo al patrón que Dios ha puesto. Pero encontramos indiferencia y hostilidad. Ahora habría que preguntarse, ¿en qué grupo estás tú? ¿Estás con los adoradores en esta época y durante todo el año? ¿Eres quien adora con tu vida a Cristo? ¿O eres de los que se oponen a Cristo porque no les interesa? ¿O eres de los que se oponen a Cristo porque te da susto? Fíjense el versículo con el que empezamos. El Señor Jesucristo dijo que el mundo iba a estar en contra de Él, lo iba a aborrecer, y dijo, porque yo testifico del mundo. ¿Y cuál es el testimonio que da Jesús acerca del mundo? De que las obras del mundo son malas. Por eso el mundo aborrece a Cristo. Y nosotros tenemos que testificar de la misma manera, por eso el mundo nos va a aborrecer a nosotros. En otros países, en estos momentos, y se los he dicho en otras oportunidades, los cristianos están siendo perseguidos. Y se nos pide que no oremos para que les vaya bien a ellos, sino que se nos pide que cuando oremos, roguemos a Dios que les dé la fuerza para que cuando se les esté asesinando, ellos no actúen o no renieguen de Cristo. Eso es lo que nos piden esos cristianos. Ahora, ¿qué pasaría si eso sucede ahora? Contigo, conmigo. Esta oposición va a seguir, porque el mundo no quiere a Cristo.
El mundo aborrece a Cristo, porque Cristo les muestra su maldad. Así que celebrar la Navidad sin Cristo es como tener una iglesia y no hablar de Cristo ni de su palabra en ella. En Hechos, capítulo 19, versículo 29 al 32, se narra un hecho. Dice, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Arístaco, macedonios, compañeros de Pablo. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas autoridades de Asia, que eran amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentara en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Eso pasa muchas veces. Eso pasa en las marchas, en las protestas. Hay mucha gente que está ahí y no tiene idea por qué está ahí, ni las razones, ni los resultados de la protesta. Y muchas veces con respecto a Cristo pasa lo mismo. Hay veces que nos reunimos como cristianos y no sabemos por qué nos reunimos. Vamos a la iglesia y no sabemos por qué vamos a la iglesia. ¿Cuánta gente va a la iglesia buscando recibir solamente, siendo que uno debiera ir a adorar, a entregar? Se hace de todo, pero a veces no se habla de Cristo. Se reconocen a todos, pero no al dueño de la iglesia. Se cantan canciones, pero ninguna es para Él. ¿Cuántas veces hemos visto? Quizás es una alteración de la realidad, pero hemos visto cómo a veces lo que se pretende es entretener a la congregación. Y no es ese el propósito de la iglesia. Usted no va a la iglesia para que lo entretengan. Cuando usted canta y está el grupo de alabanza, es para alabar a Dios. Y no es para que a usted lo entretengan y usted encuentre que estuvo lindo. Lo que se hace es para la gloria de Dios, para alabar a Dios. Pero muchos creen que las cosas se tienen que hacer para que ellos se sientan bien. Leer la Biblia, pero hacer lo que a uno le conviene. Eso es como celebrar la Navidad sin Cristo. Otro ejemplo, ¿no es cierto? Es como tener un negocio sin importar las ganancias. Es lo mismo que tratar de celebrar la Navidad sin Cristo. Lo que deseo es tener un negocio. No me importa si tengo ganancias o no. Solamente me interesa tener abierto el negocio. Me interesa vender. Pero no importa si viene gente a comprar o no. Absurdo. Una Navidad sin Cristo es como hacer un viaje sin rumbo. ¿Ha pensado usted de repente hacer un viaje sin saber a dónde quiere ir? Subirse en auto o subirse a un bus que ni siquiera tiene el chofer adentro. Una Navidad sin Cristo es como ir a un teatro sin función. No hay obra en el teatro. No hay actores presentes. Usted iba listo para el show, pero el que hace el show es usted. Ir a un concierto sin cantantes, ir al médico sin deseos de curarse, ir a un restaurante sin tener la intención de comer. ¿O saben, finalmente, una Navidad sin Cristo es morirse, es como morirse sin saber dónde va a ir su alma? En Hebreos capítulo 6, versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. El Señor nos llamó con amor. El Señor nos llamó y nos dio una esperanza. Y Él espera que esa esperanza dure hasta el final.
Pueden venir conflictos, pueden venir problemas en la vida de cada uno como cristiano. Porque el Señor nunca prometió que no íbamos a tener problemas. Él prometió estar con nosotros durante esos problemas. ¿Para qué? Para que mostremos siempre la misma solicitud hasta el fin. En otras palabras, para que siempre tengamos a Cristo en primer lugar, para que siempre el deseo nuestro sea servirlo a Él, para que siempre el deseo nuestro sea adorarlo a Él, para que siempre el deseo nuestro sea hacer lo que Él nos ha pedido. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A eso nos llamó el Señor. Nos llamó para hacernos sus hijos. Nos llamó para que fuéramos testigos de Él. Nos llamó para que viviéramos sabiendo que estamos de paso en esta tierra. Nos llamó para que entendiéramos que Él tiene un lugar mejor para nosotros. Nos llamó para que no viviéramos pensando en lo material, sino que le diéramos importancia a lo espiritual. Nos llamó para que nuestra esperanza estuviera en Él. Todos los que mencioné anterior, subirse una micro sin chofer, partir un viaje sin saber dónde uno va, abrir un negocio sin importarle si gana o no gana, etcétera, etcétera, quienes actúan así hacen el ridículo. Y la idea es que tú y yo no hagamos el ridículo. Vive hoy como si fuera el último día de tu vida. Vivamos sabiendo que podemos morir en cualquier momento. Asegurados de que en el momento en que vamos a morir, nuestra alma va a ir al cielo. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros vivimos pensando que vamos a ser eternos. Vivimos despreciando lo que el Señor nos ofrece cada día. Vivimos a veces con desgano, con desánimo, siendo que cada día que el Señor nos da es un don, es un regalo. Como cristianos debiéramos entender eso. ¿Ya? Que el Señor realmente quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso mejor es que vivamos dependientes de Él. Por eso es que es tan importante que en esta fecha Cristo sea el centro. Cristo sea aquello en lo que nosotros meditamos. Y que no nos acongojemos por todo lo que está sucediendo. El Señor dijo bien claro, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso si estamos considerando a Cristo en todo lo que hacemos, nuestra vida va a ser de una manera distinta. Nuestra perspectiva va a ser otra. Una semana y media más es Navidad. Que esta Navidad sea especial para cada uno de nosotros. Que en esta Navidad no solamente podamos nosotros disfrutar de nuestras familias, sino que también podamos compartir a ese Cristo con otros que aún no lo conocen. Para terminar, quisiera citar a Juan capítulo 10, versículo 10, donde dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A veces se nos olvida justamente la razón por la cual vino el Señor Jesucristo. Vino para darte un regalo. Y ese regalo es vida eterna, es vida abundante, que comienza en el momento en que tú lo aceptas como Señor y Salvador. El ladrón, aquel que está anticristo, aquel que aborrece a Cristo, aquel que actúa en contra de lo que es la voluntad de Cristo, viene justamente para hacer lo contrario. Viene para hurtar,
Viene para matar y viene para destruir. De ahí la importancia que tú como cristiano, en estas fechas, no te olvides cuál es el centro de la Navidad. No te olvides que Cristo vino con un propósito muy especial. Los principales sacerdotes no lo querían, no les interesaba, no estaban ni ahí con Cristo. Herodes tenía miedo porque Cristo era una amenaza para él. No estés tú con ninguno de esos dos grupos. Que Cristo sea tu amigo, que Cristo sea realmente el Señor de tu vida. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día que puedes aceptarlo. Es solo decirle al Señor, Señor, me arrepiento, perdona mis pecados, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Ojalá que ese sea tu deseo. Terminemos con un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por este instante, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque tú nos muestras a través de ella lo importante que es tener una vida cristocéntrica, que cada momento de nuestra vida no esté ajeno de la persona de Jesucristo, que podamos vivir para Él. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y que no se nos olvide eso. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza